grabar. Entonces, todo eso que hemos venido mencionando de cómo atajar un incendio, ¿sí? Nos deja ciertos conceptos que nos pueden servir a la hora de tomar ciertas medidas preventivas. La primera de ellas es la organización interna. ¿Cómo? Pues nosotros, voy a leer aquí textualmente lo que dice, pues dice ordenar el material según su poder calorífico, estableciendo volúmenes máximos por unidad de superficie y altura de pilas, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo determinar los puntos de inflamación, digamos que yo quiero almacenar gasolina, hasta cuánta gasolina podría almacenar de acuerdo al volumen, o si voy a almacenar cartones, ¿sí? Hasta cuántos cartones sería recomendable o sería mejor que mezcle entre cartones y otros tipos de elementos mi bodega, ¿no? Que la varíe, que la ponga un poco mixta, porque recordemos, habíamos dicho que necesitamos una cantidad entre comburente y combustible para que efectivamente exista el incendio, ¿verdad? Y si había más combustible y menos comburente, pues podría no suceder el incendio, pero vemos que si hablamos de una vida cotidiana no vamos a poder tener menos comburente. Esos son, normalmente no es algo que pase en una atmósfera, en una presión, en el nivel que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, de aquí puedo tomar algunos criterios de cuánto podría yo almacenar, de acuerdo al punto de inflamación de algunos combustibles líquidos o de algunos combustibles sólidos, ¿no? Proceso de producción, conocer cada una de las etapas de mi proceso de producción, dígase, por ejemplo, que hay un caldero es una fuente de calor, por lo tanto, yo alrededor de él voy a trabajar precisamente con líquidos combustibles, o tendré cuidado de hacerlo de mejor manera. Entonces, vamos a estimar cuáles son esos procesos de producción donde podría generarse un incendio. Medidas generales que ya son un poquito de sentido común, como eliminar focos de ignición, es decir, mantener las instalaciones eléctricas en buen estado para evitar ese tipo de cortocircuitos. Focos térmicos, por ejemplo, uno de ellos es fumar, ¿verdad? Hay zonas que efectivamente hay que poner no fumar porque es una zona peligrosa. No me voy a poner a fumar en la gasolinera, ¿verdad? Siempre ahí se desprende combustible, se cae. Entonces son partes críticas de la producción y pues ya un poco de sentido común. Orden y limpieza, hablemos, por ejemplo, en las atmósferas ATEX, que dijimos que son aquellas donde puede haber polvo, ¿verdad? El polvo dijimos que era una de las atmósferas que contribuía a las atmósferas ATEX. Entonces, cada cierto tiempo puedo yo darle mantenimiento, generar un mantenimiento preventivo en mis máquinas, ¿verdad? Para limpiarlas, para extraer polvo, ¿sí? O puedo instalar extractores de polvo para evitar este tipo de focos de ignición o este tipo de focos donde podría generarse una explosión. Aislar también las zonas peligrosas. Bueno, y ahí en general controlar esas fuentes de ignición, ya sean eléctricas, térmicas o químicas, ¿no? Entonces esto ya es, esta parte de aquí abajo ya es un poco de sentido común. Y bueno, yo aquí les planteaba un ejemplo, les decía, hace poco en Xixufini hubo un incendio. Hubo un incendio hace como un mes. Fue en Petroecuador. Y en Xixufini, cuando escuchan un incendio en Petroecuador, automáticamente la gente empieza a evacuar. Esa es lo que nosotros tenemos grabado en la mente porque estamos al lado de la refinería. Entonces, hubo un incendio, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Resulta que había una piscina, saben que en las partes petroleras suelen tener piscinas de formación. No sé qué exactamente, qué tanta profundidad tenía la piscina, qué tan grande era, pero tenía almacenado, con el tiempo creo que se había logrado almacenar líquidos combustibles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Habían otro tipo de materiales alrededor de eso. Vienen unos operadores con trabajo de soldadura. Entonces ellos empiezan a soldar por ahí cerca y en ese tiempo que están trabajando llega una chispa, ¿no? A este líquido combustible que se encontraba en la intemperie
Y empezó un incendio, el humo era negro, la gente corría por allá en el barrio que queda cerca ahí. Entonces todo el mundo corría ahí porque era el humo negro, ¿no? Porque se estaba quemando no solo el líquido combustible, sino otro tipo de materiales que estaban por ahí cerca, ¿no? Entonces, como vemos, fue un descuido, falta de orden y limpieza. Vemos que si hubiesen mantenido limpio un poco esa parte, tal vez se hubiese evitado ese accidente, o los que estaban haciendo el trabajo de soldadura lo hubiesen hecho un poquito más alejados, o se hubiesen percatado que había combustible ahí, se hubiese evitado, ¿no? Ese tipo de pánico general. Entonces, yo suelo decir una frase que suena tonta, ¿no? Es como, no pasa nada hasta que pasa algo, ¿no? Suena tonto, pero es algo así. Los accidentes son así. Parece que nunca va a pasar nada hasta que sucede, ¿no? Entonces siempre está ahí el riesgo latente. Lo importante es ir tomando medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas de protección? Ya sabemos que las medidas preventivas son esas acciones, ¿verdad? Son esas acciones encaminadas a minimizar los riesgos, pero cuando ya no los podemos minimizar, cuando ya no nos queda de otra, nos toca tomar medidas de protección. Las primeras medidas de protección que podemos tener en el caso de incendio, pues es la detección y alarma, ¿no? Colocar detectores de humo, detectores de gases o de llamas o de calor dentro de las instalaciones eléctricas. Y estos a la vez están conectados con rociadores en algunos casos o a un sistema de alarma, ¿no? Una bocina, por así decirlo, para que genere el llamado y también genere la evacuación si es así, si así lo amerita la situación, ¿no? También podemos tener detectores humanos. ¿Por qué? Porque todas las empresas, especialmente las empresas públicas y las pequeñas empresas, bueno, ahí no tengo entendido cómo se hace el sistema contra incendio en los pequeños negocios, pues más es cumpliendo con la normativa, no teniendo su sistema de extintores. Pero en empresas, al menos en empresas públicas, hay que tener un protocolo de emergencia. Nosotros tenemos un protocolo de emergencia, tenemos que generar brigadas para que puedan trabajar en diferentes áreas. Debe haber una brigada cuando hay una emergencia de sismo, una brigada cuando hay un incendio, una brigada cuando hay una alerta de atentados por bombas o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces hay que generar brigadas, ¿no? Entonces estas brigadas normalmente ya saben lo que tendrían que hacer. Normalmente las brigadas son las que están a cargo de socializar al resto de la población de la empresa cuáles son las vías de evacuación, hacer de vez en cuando simulacros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el instituto tenemos un pequeño plan de emergencia que es un poco tentativo, pero existe, ¿no? Entonces, lo único es que no se lo socializa. Entonces, siempre un plan de emergencia hay que socializarlo, hay que simularlo, tanto con los docentes como con los estudiantes, por si existe en algún momento una emergencia. Los detectores humanos, pues normalmente son estas brigadas, tienen que dar la voz de alarma en cuanto vean un conato de incendio, ¿sí? Y deben cumplir con el protocolo. ¿Qué otros medios de protección tenemos? Los equipos y medios de extinción. Los factores de extinción ya sabemos que actúan sobre cualquiera de esos cuatro partes del tetraedro del fuego. Un agente extintor, el más barato, es el agua, ¿no? Muy utilizada, pero es recomendable solo en fuegos de clase A. Es refrigerante y es sofocante, es decir, actúa tanto sobre el combustible y también sobre el comburente, ¿sí? No se puede utilizar en estos incendios con riesgo eléctrico, porque puede ocasionar más daños. Es decir, si yo tengo una instalación eléctrica que se está quemando, yo voy y le echo agua, probablemente solo ocasione que el trabajador sufra algún tipo de descarga eléctrica, porque sabemos que el agua es conductora. Entonces puede ocasionar más daño al trabajador y también a los equipos, ¿no? A otros equipos adyacentes. También tenemos las espumas,
que son burbujas de aire y gas, voy a leer acá lo que dice, que flotan debido a su densidad, impidiendo el contacto del combustible con el aire. Pueden utilizarse con las brasas, si dice eso, quiere decir que sirven para los fuegos clase A. No se puede utilizar con riesgo eléctrico y también es muy corrosiva, ¿sí? Entonces estas espumas bien lo podríamos utilizar en fuegos de clase A y fuegos de clase B. Tenemos el anhídrido carbónico, conocido como CO2, que todos dicen CO2, pues bueno, ahí está. Este es similar a las espumas, pero sí se puede aplicar en los fuegos de clase C y no producen daños, es adecuado para tensiones bajas, pero no apaga las brasas, ¿sí? El anhídrido carbónico no apaga las brasas, entonces no sirve para el fuego de clase A. No es tóxico, pero sí puede generar asfixia al momento de desprenderse, ¿verdad? Otros tipos de extintores, de agentes extintores, tenemos los polvos, pues los polvos son los más populares. Todo equipo de extintor que usted vea por ahí, normalmente usted revise ahí, dice polvo seco, dice. Y dice para fuegos clase B, A, B y C. Entonces, como el polvo químico seco, que es el polivalente, sirve para clase A, B y C, pues para un microempresario, para una empresa pequeña, pues a mí me sirve, ¿no? Cumplo con la normativa y sofoco 3 tipos de incendio. Entonces, es de los más comunes que suelen utilizarse. Tenemos el polvo convencional, que es tipo B y C, ¿sí? Son sofocantes, es decir, actúan sobre el comburente, también adecuados para bajas tensiones. El polvo polivalente para fuegos clase A, clase B y clase C, asimismo va sobre el comburente y también va sobre el combustible. Es aceptable también en líneas de baja tensión de hasta 1000 voltios. Polvos especiales tipo D, esos polvos especiales, cuando digo especiales, ya sabemos que es para algo especial, ¿no? Y obviamente todo lo que diga especial es más costoso. Estos son para incendios de metales, ¿sí? Habíamos dicho que eran los fuegos clase D, ¿sí? También se pueden aplicar en fuegos eléctricos y no son tóxicos, pero sí pueden dañar las maquinarias, ¿sí? Entonces, no parece tan aceptable, ¿no? En los fuegos eléctricos queremos causar el menor daño, entonces no parece tan aceptable. Tenemos los halones o hidrocarburos halogenados, que hoy en día ya no se usan, sí están en desuso, hasta donde yo sé, ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque son tóxicos, contaminan el medio ambiente, ¿sí? Y son costosos. Se utilizaban para instalaciones delicadas y recintos pequeños, eran inhibidores, es decir, actuaban sobre esa reacción de cadena, también sofocantes, ¿sí? También pueden actuar sobre el comburente, eran limpios y no corrosivos, limpios en el sentido de que no dañaba al equipo y no conducen la electricidad, eran muy adecuados para las tensiones. Sin embargo, pues ahora se dan cuenta que contamina mucho el medio ambiente, entonces empieza a dejar de usarse los halones, ¿no? Aquí he puesto una tablita para su repaso de ustedes. Tengo los fuegos clase A, B, C, D. Bueno, me falta acá lo de los tipos de cocina, que eran K y H, ¿no? De acuerdo a la normativa. Y pongo acá los agentes extintores, ¿no? Por ejemplo, agua en polvo, puedo utilizarlo en sólidos y líquidos, pero si me doy cuenta, agua en chorro, el agua como tal, solo en sólidos, si nos damos cuenta, no lo puedo utilizar en otra clase de fuegos. Que esa tabla está clasificada aquí, si tiene una sola X, quiere decir que es aceptable, no es el mejor extintor, ¿no? Si tiene 2X, ese sí es adecuado, lo puedo utilizar bastante bien, funciona bastante bien. Y con 3X quiere decir que es muy adecuado, ¿sí? Por ejemplo, la mejor manera de apagar esas brasas de esos sólidos, pues es el agua. Pero también puedo utilizar, diré, el agua en polvo, pero también puedo utilizar el agua en chorro o ese polvo polivalente, ¿no? También la espuma, ¿sí? Si son líquidos, puedo utilizar agua en polvo. ¿Cuál es el más adecuado? El polvo convencional. Pero también puedo utilizar el polvo polivalente y la espuma, ¿no? Aquí me dice que también puedo hacerlo con halones, no es tan recomendable el anhídrido carbónico.
En los gases no hay ninguno que sea muy adecuado, pues simplemente son adecuados los polvos, ¿no? Y los metales especiales, el polvo especial que era para metales. Acá hay otra tablita, ¿sí? Solo que aquí esta tablita viene con, por ejemplo, en equipos eléctricos, dice, ¿con qué puedo apagar? Con polvo químico y con CO2, es decir, con el anhídrido carbónico. ¿Y sobre qué actúa o sobre cuál es su forma de acción? Interrupción de la reacción en cadena y sofocación, es decir, actúa también sobre la reacción en cadena y el carburante, ¿sí? Y aquí me da otras observaciones como no usar agua ni espuma, porque son buenos conductores de electricidad, ¿no? Entonces, estas dos tablitas, pues, para que las recuerden a la hora de dar sus exámenes, por ejemplo, las preguntas podrían ser, si apago este incendio, se está incendiando mi mochila y la apago con agua, ¿sobre qué parte del tetraedro del fuego he trabajado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Sí? Inhibí la reacción en cadena o eliminé el combustible. Bueno, más o menos así para que vayan relacionando, pueden ir preguntas así, se me ocurre, ¿no? Ustedes también ya han visto un poco cómo son las evaluaciones. De los equipos de extinción, con ustedes ya vimos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las partes del equipo extintor? Uno de los principales, pues, es el manómetro, que indica si efectivamente está presurizado, ¿verdad? Ese equipo extintor. Tenemos la manguera, la boquilla, la válvula, ¿verdad? Tenemos el cilindro en la parte de adentro del agente extintor y pues está por encima la parte del nitrógeno, ¿no? Que una vez que se carga la parte del agente extintor, se le carga con nitrógeno para que pueda salir presurizado por la boquilla. ¿Qué nos dice que son estos extintores? Se conocen como extintores portátiles. Pues son recipientes cerrados con un agente extintor en la parte de adentro y que puede ser proyectado sobre el fuego con cierta presión. Retimbrado de los extintores. Bueno, los extintores deben estar colocados a máximo 1.70 metros desde el piso terminado hacia arriba, ¿no? Vemos aquí, hacemos la simulación de que aquí está mi piso terminado. Aquí. Muy bien. Entonces, aquí está mi piso terminado. Hacia arriba, máximo puedo colocarlo a 1.70 metros, es decir, 170 centímetros. ¿Sí? Tienen una vida útil de 20 años. Lo adecuado es colocar que cada 50 metros existe un agente extintor. Sabemos que no siempre va a suceder eso, pero suelen colocarse, por ejemplo, en pasillos o en áreas de máxima circulación, es donde se colocan los extintores. Digamos que hay un edificio, como en Quito, hay los edificios y hay varias oficinas, el agente extintor se pone normalmente a donde convergen, digamos que aquí hay 3 puertas de 3 oficinas, en la parte de afuera, digamos, donde convergen esas 3 puertas, se suele poner ahí el extintor. O ya de plano acá en la salita de espera o en el pasillo, donde pueden converger varias oficinas, ahí se ponen los extintores. Este es la simbología del extintor, la simbología del sistema contra incendios es de color blanco, de color rojo con pictograma blanco, es decir, los dibujos son de color blanco, al igual que las letras, y el reborde es de color blanco. Los extintores deben ser dados de mantenimiento cada año. Por ejemplo, lo cargué hoy, 27 de agosto del 2021 al 27 de agosto del 2022. Debo volver a llevarlo, así no lo haya ocupado, ¿sí? ¿Para qué? Para que me le cambien ciertas piecitas,
para que si lo ocupé me vuelvan a cargar mi agente extintor, o tal vez ya esté caducado, me vuelvan a cambiar mi agente extintor, me lo presuricen para que tenga la presión adecuada. Este mantenimiento general lo debo hacer cada año. Y lo que se conoce como el retimbrado de extintores, pues es una prueba hidráulica que se le realiza a los extintores, que no se le hace eso cada año, sino que se lo realiza cada 5 años, donde se los vuelve a cargar y se les hace una pequeña prueba. Eso se conoce como el retimbrado, ¿sí? Retimbrado cada 5 años, mantenimiento y recarga cada año. Recarga si así lo amerita, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un pequeño video. ¿Y qué era esto del mantenimiento o del retimbrado? Que ya vimos que retimbrado es una cosa y mantenimiento es otra, ¿no? Vamos a ver esta parte del mantenimiento de los extintores. Pequeño video. Un ratito. ¿Quieres compartir? Ya, muy bien. Este es mantenimiento de los extintores. Bueno, ahí vemos, es un protocolo que se debe seguir cada año, ¿no? Ese procedimiento que ustedes vieron ahí se debe hacer cada año y tiene que colocarse siempre esa etiqueta con la información de los extintores. Aquellos extintores que no han sido dados de mantenimiento en un año, no podría decirse que los pueda utilizar en la hora de una emergencia. Entonces, por ejemplo, en el instituto, que era lo que había, hay los extintores, pero no los habían recargado, no les habían dado mantenimiento, no funciona así. El sistema contra incendios hay que revisarlo cada año. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, dije por el momento. Ok, continuemos, ¿no? La otra medida de protección que existe, pues es la instalaciones fijas de extinción que se conocen como columnas secas. Básicamente las columnas secas es una red de tuberías que se instalan normalmente en edificios grandes, donde si viniera el cuerpo de bomberos, digamos que le va a ser muy difícil si hubiera un incendio en el piso 10, por ejemplo, ¿no? Tener un acceso con agua. Entonces estas tuberías están interconectadas y tienen una llave, ¿sí? Que es de uso exclusivo para los bomberos, ¿sí? Estas válvulas, estas columnas secas son de uso exclusivo de los bomberos, ¿sí? Esta llave normalmente se la encuentra en la parte de afuera, es un tipo hidrante, conexión de hidrante para las mangueras que utilizan los bomberos. Pueden estar en la parte interna del edificio, en el primer piso, o puede estar colocado a la entrada, donde se supone que el tanque de los bomberos viene, se instala aquí y en ese momento se abre
la línea que nosotros queremos. Abrimos la línea hasta donde queremos, ¿no? Eso es una columna seca, no está mojada, solo se activa cuando vendrían los bomberos. Está hecha de acero inoxidable y en cada una de ellas vamos a encontrar pequeñas bocas de salida con una válvula Che, que vemos aquí, una válvula Che. Ustedes ya deben haber escuchado, ¿no? Son aquellas que no tienen retorno, ¿verdad? Que no tienen retorno. Dependiendo del accionamiento que nosotros le hagamos, puede que tenga retorno, sí, pero hay que desactivarlo ya manualmente. Pero normalmente son válvulas tipo Che. La nomenclatura de una columna seca es la que vemos aquí, en esta simbología del sistema contra incendio, ¿sí? Vamos a ver, bueno, es que es mucho más ilustrativo con un video rápido. Un pequeño video, como nos explica un poco más de estas columnas secas. Muy bien. ¿Sin errores? Una columna seca es una instalación fija de un edificio que nos permite a los bomberos llevar agua desde la calle hasta cualquiera de sus plantas. Estas columnas secas se encuentran en todos los edificios de gran altura, también llamados segas, así como edificios singulares como hospitales y museos o teatros que necesiten por la afluencia del público unas condiciones de seguridad superiores. Normalmente el acceso a estas columnas secas por parte de bomberos se encuentra en una hornacina en la fachada exterior, en cualquier caso siempre bien indicada y señalizada. Bomberos Ayuntamiento de Madrid, en la revisión de estas columnas hacemos primero una inspección visual del correcto funcionamiento tanto de las llaves como de las tomas, así como las hornacinas. También se hace una prueba en carga de dicha columna, realizando todas las instalaciones necesarias para la extinción de un incendio, en donde sometemos la columna a las presiones necesarias tanto para garantizar su estanqueidad como para garantizar también la presión y caudal en punta de lanza. Una vez realizadas dichas pruebas, se anotan las deficiencias y se elabora un informe que se envía a la Inspección de Prevención, que se encargará de comunicar a los propietarios las deficiencias a subsanar, en caso de que las hubiera. Bueno, si vieron ahí, había una pequeña práctica que estaban haciendo. Entonces, básicamente en la parte de afuera, en la fachada, conectaron, ¿verdad?, el tanque del cuerpo de bomberos y se fueron, por ejemplo, para mí es mucho más sencillo entenderlo, de que si hay un incendio en el piso 10, por ejemplo, me puedo conectar a la boquilla del piso 9, ¿verdad? Y intentar atajar por las escaleras, podría ser el incendio del piso 10. Bueno, eso ya son estrategias del cuerpo de bomberos, claro está, ¿sí? Pero básicamente para eso se utiliza una columna seca. Otro tipo de medio de protección contra incendios, pues es un hidrante, la colocación de hidrantes o lo que se conoce como columna hidrante exterior, Che. La nomenclatura del hidrante es el que vemos aquí, ¿verdad? Y el hidrante, como su nombre lo indica, este sí ya tiene acceso al agua, es decir, una vez que vienen los bomberos y se conectan con sus mangueras, ¿verdad? ¿Sí? Ya van a tener agua instantáneamente, ¿sí? Estas columnas hidrantes son de uso exclusivo del cuerpo de bomberos también, y también podemos encontrarlos como horquetas, ¿sí? Perdón, como arquetas, es decir, que están sobre el piso, en la parte de abajo, las válvulas para conectarnos. Normalmente se utilizan estos hidrantes en puntos donde
podría ser difícil tener tomas de agua y hay una convergencia de muchos ciudadanos. Entonces, no sé qué tan observadores sean ustedes, pero normalmente estos hidrantes los vemos en el centro. No sé si ustedes se han percatado de eso, ¿alguien de ustedes? ¿No? Bueno, aquí ¿lo han visto? En la Guagrio sí creo que hay alguien en algún momento me dijo que se había uno aquí en la, pero en el centro. ¿Por qué? Porque cumple con las características. No hay una fuente de agua alrededor en el centro. Bueno, el estero que está un poco más allá. Y tenemos mucha convergencia de ciudadanía. Entonces yo he visto aquí el lago, no me recuerdo bien dónde fue. He visto en las ciudades grandes como Quito, Riobamba, que hay en el centro, que encontramos justo en una vereda que está frente a un parque que es muy, muy concurrido. ¿Sí? Ahí encontramos los hidrantes. Y asimismo son de uso exclusivo de los bomberos. E incluso yo he visto hidrantes en Riobamba, solía pasar, no sé si los manipulaban al propósito, pero se sabía estar yendo el agua de los hidrantes. Tocaba llamar al 911 para reportar eso, ¿no? ¿En las botellas de los incendios que son? Sí, sí, esos hidrantes se supone que tienen una serie de... La parte de las boquillas de manipulación se supone que eso hace que sea exclusivo, ¿no? Es como que voy y abro esa llave, ¿no? Necesito ciertas herramientas para poder abrir esa llave y que salga el agua, pero sale con mucha presión, entonces, por eso es un hidrante. Entonces normalmente tendrían que acoplar ahí la manguera del cuerpo de bomberos para utilizar, ¿sí? No sé si esa era la pregunta. Sí, sí. Ya. Volvámonos a conectar porque el video es un poquito más largo del minuto y después no lo vamos a poder ver.